creo que mejor no han podido ser las explicaciones vertidas por los colegas que han antecedido en el podio. Maravilloso. Pero de una parte o aspectos generales que son importantísimos desde los principios hasta algunas cuestiones de índole material que han señalado, pero sin enraizar en la norma la cuestión que yo sé que la mayoría anda buscando. Cada vez que un abogado viene o va a un taller de esta naturaleza, a una conferencia de esta naturaleza, anda a aclarar situaciones jurídicas que tiene en sus cabezas. Y la generalidad con que se han explicado, sé que es por el tiempo, no porque no puedan profundizar los magníficos profesores antecesores a esta participación, sino porque se nos ha asignado a cada cual tarea para que la desarrollemos en esa dirección. Y se han hablado de muchas preocupaciones del código. Yo voy a ser ahora el fiscal del código, voy a defender el código, porque aquí está la Escuela de la Defensa Pública, la Escuela Nacional de la Judicatura, y como defensores tenemos siempre que defender, ¿verdad? Y ahora yo vengo como fiscal a tratar de defender algunas cosas que hay buenas, o muchas cosas que hay buenas en el código. Entre ellas, me dio mucha risa lo que dijo el sensei sobre que hay que buscar abogado. Sensei, a mí me llamaron 4 de los legisladores y me enviaron la pieza con anterioridad para que le dé consultas gratuitas, a las cuales, pero, naturalmente, me negué, ¿verdad? No había motivación, dice Valentín. Entonces, pero la pieza, si yo fuera a evaluarla, le diera, no sé si estaría siendo generoso, un 80%. Es buena pieza, sobre todo, aunque ausculta algunas cosas que no se revelan, hacen, si se quiere, una recolección jurisprudencial de cuestiones que los jueces tenían en su cabeza y bajo el principio de la obligatoriedad de decidir, había que resolver y se resolvían y llegaron a ser jurisprudencia. Cuando usted encuentra la legítima defensa, que Canaán escribió un libro hace mucho de eso, sobre legítima defensa, usted encuentra que a partir de 1998 en la República Dominicana se estableció una jurisprudencia en la cual se consignaron o se consignó los elementos constitutivos, como se le decía ahora, hay que decirle los elementos del tipo penal, ¿verdad? Hay que ahora hablar del tipo, la antijuricidad, la culpabilidad, y se pudiera decir de la condena con ese 4º o 5º elemento de los tipos penales. Entonces, ahí se recoge en el articulado de la legítima defensa, cuando ocurre la legítima defensa. Y se establece claramente, y un ejemplo que nosotros, cada vez que nos tocaba hacer ese tipo de defensa de un justiciable, ¿verdad?, de un encartado, que nosotros queríamos desarrollar la tesis sobre legítima defensa, teníamos una cantidad de dudas si la proporcionalidad, el uso del arma, si fue que se metió en la casa y lo mataron dentro de la casa o lo mataron fuera y lo metieron para dentro de la casa. Hay un caso famoso con un fiscal, inclusive titular del distrito, respecto a eso. Entonces, eso quedó corregido en el código. Están claros los lineamientos sobre la legítima defensa. Si el individuo se mete en una casa de noche habitada y es repelido por un habitante de la casa, hay legítima defensa.
o de noche, hay legítima defensa. Hay una preocupación, no es que voy a ser un fiscal completo. Hay una preocupación, y acuérdese que no podemos separar y puntualizar todos estos aspectos porque esto es hasta la 1. Pero siempre yo hago una pregunta cuando inicio los talleres o las diserciones en actos como esto, y es que ¿cuál es el objeto del proceso penal, del proceso civil? ¿Cuál es el objeto del proceso? El objeto del proceso no es más que la búsqueda de la verdad. Ese es el objeto del proceso, la búsqueda de la verdad, que el maestro Canán lo dibujó con otras palabras, pero cada vez que le hagan esa pregunta, ¿cuál es el objeto del proceso? Es la búsqueda de la verdad. Y ahí hay un problema gravísimo que está en este código ahora. ¿Por qué? Valentín, que nos dijo en aquella clase en el 2004 en la Escuela Nacional de la Judicatura que las presunciones habían desaparecido, están recogidas ahora en este código. Una cantidad de presunciones al momento de juzgar. ¿Qué es lo que juzga un juez en esta materia penal? ¿Qué es lo que juzga? Conductas. Son conductas que se juzgan, un hecho material, típico, antijurídico y culpable, pero no es más que una acción, y ahora hemos incluido la omisión, Hirohito, hasta en la tentativa. Díganme cómo alguien puede desarrollar el concepto de omisión en la tentativa. Pero hay cuestiones materiales cuando se habla en el artículo, creo que el 12, de la tentativa, o de la tentativa, ¿verdad? De la tentativa. Como en todo el texto, cada acto, acción u omisión que va a configurar una conducta, que ya dijimos típica, ¿verdad?, para que sea penalmente reprochable, cómo ese concepto de omisión pudiera ser configurado. No es que estamos diciendo que la omisión no debe estar, sí está, porque hay acciones o hechos que por omisión se puede cometer una conducta típica, penable, ¿verdad? Siempre los profesores, por ejemplo, cuando dábamos esa clase poníamos el ejemplo de la piscina, del cuidador de la piscina. El que cuida la piscina, el salvavidas, ¿verdad? El salvavidas, los profesores veteranos conocemos ese ejemplo, el salvavidas que se está ahogando un niño, no lo ve y se ahoga. Se configura la conducta omisa. Él no se tiró a salvarlo, pero nada más el salvavidas es responsable si la piscina está llena de gente. Pero según el código es el salvavidas. ¿Por qué? Porque tiene que tener la responsabilidad atribuida anterior al hecho. Los guachimanes ahora, los que trabajan de noche o de día, que se perpetre un robo en una torre, se van, se roban en su apartamento, en su torre. ¿Y dónde usted estaba? Ah, yo estaba aquí. ¿Y qué usted hacía? Durmiendo. Ah, no, usted está preso. Hay una conducta omisa suya. Hay una conducta omisa de su parte. Eso lo recoge el código. Eso aumenta la obligación de responsabilidad. Ahora, con ese principio que le dije de búsqueda de la verdad, ¿cómo en los casos de la psiquiatría y de la inimputabilidad, que me voy a permitir leer, que está aquí, creo que
de la inimputabilidad que se recoge en el artículo 15, que dice: no se podrá imputar a quien al momento de cometer la infracción por acción u omisión esté afectado de alguna perturbación psíquica que anule por completo su discernimiento o el control de sus actos. Búsqueda de la verdad. ¿Cómo el juez? ¿Qué pruebas le vamos a traer al juez para probarle que al momento de que el muchacho en la torre apuñaleó a esas personas, matando a 2 personas, estaba loco Duarte o estaba bajo los efectos del alcohol? Porque dijo el dilecto Roberto Quirós que esas conductas psíquicas, si son al momento de cometer, que el individuo se emborrachó para cometer el acto, pero oigan lo que le agregó, pero dijo en el colmado que lo iba a matar, que iba a ir a matar a Valentín, Dios lo libre. Pero fuera de esos actos, recuerden que el 64 del Código Penal habla en estado de demencia, concepto que repelen los psiquiatras. Dicen que no es correcto el estado de demencia porque eso lo que conlleva es al concepto de que el individuo está loco, que tampoco puede ser loco. Aquí se recoge si tiene un comportamiento psiquiátrico comprobado. Pero si el individuo al momento de la actuación, para ser inimputable, está loco, ¿y cómo el juez va a saber que él estaba loco? Pero la psiquiatría amplía estos conceptos de esta conducta perturbadora de la mente, la amplía y la lleva hasta el uso de sustancias controladas, que obligarían a una atenuación de la responsabilidad penal. La obligan, y ahora se ha abierto, y la defensa pública debe empezar a trabajar de inmediato, antes de que llegue la implementación del código, ¿verdad?, con el tema de que los abogados, inclusive los defensores públicos, que son los que más casos hemos conocido después del Código Procesal Penal, en la separación del juicio para la cuantía de las penas. Ahora se tendrá que abrir talleres, obligar a los defensores, nosotros como abogados, porque no es difícil saber cuándo una infracción es grave. Muy grave, eso no es difícil. Eso no es difícil. Me susurró Hirohito: imagínese que alguien le moche una pierna a Messi, a Leo Messi. Eso es una infracción muy grave. A un atleta de alto rendimiento, no voy a mencionar ningún dominicano, Dios lo libre, para que no le vaya a pasar. ¿Entiende? Por eso dije Messi, que es argentino. Entonces, son fáciles de determinar las infracciones graves. Un robo de noche con escalamiento en donde se produzca la muerte de una persona que está tipificado con otro nombre en el Código Penal Dominicano. Un crimen precedido de otro crimen y conlleva una pena de 30 años. 304 del antiguo código o del código vigente. Recuerden que está vigente. Entonces, siguiendo con eso de las infracciones, el artículo 15, en estos casos el tribunal solamente podrá ordenar una medida de seguridad, según los dispone el Código Procesal Penal de la República Dominicana y las leyes adjetivas. O sea, si se prueba, y era este código el que estaba vigente, que el muchacho ciertamente, ¿verdad?,
estaba en un shock psíquico, era loco, hay una documentación anterior y el juez compra la tesis, es una medida de seguridad, con el riesgo que, como pregonara Duarte, no tenemos centros médicos para ese tipo de personas. Y ahora sí ya, y por eso señalan el Código Procesal Penal, porque desde que nosotros entramos en el Código Procesal Penal de ese entonces, hablábamos, ¿y cuándo llega la medida de seguridad? Y creo que aquí hay una adaptación moderna para, como una especie de complemento con esa norma procesal penal. Una cuestión, hay muchas dubitaciones, por ejemplo, el estado de necesidad y los ejemplos que se ponen en el estado de necesidad de esta norma, que usted tiene que leerla como 10 veces para poder entenderla, porque uno entendía como una cuestión muy simple un estado de necesidad, pero ahora lo materializan en la norma y te ponen varios aspectos en lo que sí concurren, hay estado de necesidad. Y eso es muy bueno, porque le cierra al juez, y como estamos buscando la verdad, le cierra al juez la posibilidad de que, aunque la norma, dije ahorita y no me estoy contradiciendo, ha puesto a los jueces ahora a recuperar el principio de presunción de culpabilidad, porque hay que suponer que el tipo estaba loco cuando cometió el hecho. Si cuando estaba hecho, cuando cometió el hecho, estaba drogado, ¿verdad? Sin embargo, en el estado de necesidad, que uno lo entendía muy sencillo, alguien que para salvar su vida comete en defensa, ¿verdad? No propia, porque sería entonces legítima defensa. Los reglamentos y las proporcionalidades y las cuestiones de la legítima defensa. Entonces, en ese sistema y reclamando un estado de necesidad como teoría del caso que usted quiere, aquí están las reglas para usted quedar claro de cuándo hay un estado de necesidad. Sin embargo, hay definiciones muy ambiguas en el mismo. ¿Por qué? Porque sugieren que para que configure el tipo, la conducta repelida esté por debajo de la que va a repeler. Que eso es bueno, pero ¿hasta dónde podemos diferenciar esa parte de la legítima defensa? Era muy sencillo es muy sencillo el estado de necesidad de un muchacho que se mete a una finca a comer mangos porque tiene hambre y no porque tiene otra manera de comer, y lo meten preso por robo de mangos. Y esos robos de mangos, ¿cómo él demuestra que no podía conseguir, ¿verdad?, otro medio para poder comer después de 7, 8 días de hambre? Y siguiendo con la rapidez que impone esta charla, los temas que han sido salpicados por los letrados anteriores del concurso real de infracciones y el concurso ideal de infracciones. A nosotros, a mí muy particular, me hubiera gustado mucho que la palabra infracciones hubiera sido sustituida por delito, por la de delito, porque todo es delito, y como hay una tendencia hacia la teoría del delito, palabra que ustedes han escuchado como 10 veces hoy, o más de 10, a mí me hubiera gustado que en vez de infracciones hubieran sido llamados delitos, porque así como que estamos más a tono con la modernidad y las cuestiones actuales de delito, ¿verdad?, que es teoría del delito, y que gracias principalmente a la Escuela Nacional de la Judicatura y luego la Escuela del Ministerio Público del 2004 para acá, y los exponentes
nos hemos documentado un poquito con esos temas de la teoría del delito gracias a esas escuelas que vinieron y que hemos estado sin tenerlo programado en una norma como lo es la 74-25. Entonces, hay aquí una cuestión importantísima: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y Trajano, en el libro que nos regala en el día de hoy, al cual agradecemos a nombre de todos, ¿verdad? Hace una breve explicación, y es muy importante la responsabilidad de la persona penal, de la persona jurídica. Nosotros la veníamos aplicando igual, por temas jurisprudenciales, cuestiones de jurisprudencia foránea, los jueces en la Suprema Corte de Justicia haciendo ese ejercicio ergonómico de la aplicación de las normas y cuestiones, porque estaban obligados a fallar. Sin embargo, aquí hay una descripción a partir del artículo 8 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero no es tan bueno que yo no entienda que no tenga algo que me llame la atención. Ahí se establece una sanción que yo entiendo que debemos estudiarla y mirarla con ribete de poder atacarla de manera de inconstitucional. ¿Por qué? Porque establece sanciones perpetuas para las personas jurídicas y para sus administradores. Establece sanciones perpetuas. Si bien nuestra Constitución no prohíbe las penas perpetuas, sin embargo, en el propio libro, en el propio código, cuando se refiere y define la penalización y como dijo Amaury, el principio de resocialización y el principio de que usted ya se curó de las penas. No, usted ahora no puede ser más empresario y ya usted cumplió su pena. Usted no puede hacer una empresa más, tú que ejerces mucho derecho corporativo, pero si ya cumplió su pena, si es de 10 a 10 años de una prohibición que no haga empresa no perpetua, si la infracción cometida es muy grave. ¿Cuándo podría ser ponte que una empresa privada que participó en un proceso de licitación, que luego lo declaran desierto ese proceso de licitación porque hubo irregularidades, y someten a la empresa, y aunque la responsabilidad penal cae en las personas físicas de la empresa conlleva una sanción también penal, ahora dicho por la ley, acabando con la vieja máxima societe delinqui non protest. O sea, exacto, societe delinqui non protest. O sea, no había persecución en contra de las personas físicas, pero ahora hay. Ahora, todos nos alegramos de que haya, pero hay que tratarla por el principio de igualdad. Y la misma resocialización, entonces, si es perpetua, falló la resocialización, ¿verdad? Porque ahora el individuo está perpetuamente condenado. Está perpetuamente condenado. Y vulnera ese principio, ¿verdad?, del objetivo de la pena, que usted se cure, en palabras llanas, que usted se cure, que usted entienda, que esa noticia llegue a todos, ¿verdad?, a todos. Por eso las decisiones se dictan de manera pública, y para que se publiquen cada sentencia, no es una sentencia solo para las partes, es una sentencia para el público. Debe cumplir los requisitos necesarios. Por eso esa obligación constitucional de motivar la sentencia de acuerdo y respetando las reglas del debido proceso. Y volviendo para terminar con el tema del concurso ideal de infracciones,
que en todas las doctrinas, la alemana, la española, la argentina, lo vamos a ver como el concurso ideal de delitos, porque esas normas han cambiado el concepto francés de infracciones, y aunque aquí quitaron la división tripartista y la calificación de la pena en infracciones, delitos y contravenciones, ¿verdad?, que lo teníamos en el artículo 1, ahora la llamamos infracciones muy grave, grave y leve, que es lo mismo, pero entonces, ¿qué es lo que el concurso ideal de infracciones y el concurso real de infracciones para configurar los tipos penales y ese cúmulo de pena que algunos los estamos encontrando muy alto, formado naturalmente en la Escuela Nacional de la Judicatura como defensores o abogados que nos hemos pasado la vida defendiendo causas, defendiendo conductas, defendiendo lo que dijo el profesor Duarte Canaán, lo peor de la sociedad, siendo en algunos momentos inclusive lastimero para nosotros como abogados, que la sociedad nos llega incluso a señalar en algunas oportunidades. Entonces, finalmente el concurso real de infracciones para configurar y etiquetar ese cúmulo de pena que no teníamos es el tipo que se mete a una casa, ¿verdad?, como dijimos, ya está cometiendo una infracción, entrar a una casa de noche usando ganzú, escalamiento, pero además sorprende a la gente, los encañona con una pistola ilegal y cuando se va mata al guachimán. Ahí ha cometido un concurso real de infracciones y el juez, probado eso, demostrado eso, le va a poner una pena por cada uno de esos delitos, como la legislación norteamericana, que ustedes ven que sobre el delito de tal cosa, tanto, por el delito de tal cosa, inocente, sobre este delito, tanto. Por eso, la separación del juicio sobre las penas, Valentín, que está en el Código Procesal Penal, van a jugar un papel predeterminante, porque inclusive obliga a un estudio sociológico de los individuos. Y el concurso ideal de infracciones que le van a poner en el concurso ideal de infracciones, sobre el concurso real es hasta 60 años, pero sobre el concurso ideal, que es un individuo que en un mismo acto, en una misma acción, anda con el arma, se encontró contigo, peleó contigo, te mató, es un concurso ideal porque comete todas las infracciones anteriores, pero en un solo acto. Entonces ahí será castigado con la pena más grave que contempla la ley para el delito. Muchas gracias. Sin desperdicio, sin desperdicio.